Egipto, una tierra ancestral situada en el noreste de África, es conocida por ser una de las civilizaciones más antiguas del mundo. Su historia se remonta a más de 5.000 años atrás, cuando surgieron las primeras sociedades agrícolas a lo largo del fértil valle del río Nilo. La civilización egipcia floreció con la unificación de Alto y Bajo Egipto bajo el reinado del legendario faraón Narmer alrededor del año 3000 a.C. Este evento marcó el comienzo del Antiguo Egipto, una era de grandes logros en arquitectura, arte, escritura y ciencia. Los faraones, considerados dioses en la tierra, gobernaban con autoridad divina, construyendo monumentos impresionantes como las pirámides de Giza y los templos a lo largo del Nilo. Egipto alcanzó su apogeo durante el Imperio Nuevo desde el año 1550 a.C. hasta el año 1070 a.C., bajo el reinado de figuras legendarias como Ramsés II y Tutankamón. Sin embargo, con el tiempo, el país enfrentó invasiones extranjeras y dominio extranjero, desde los asirios y persas hasta los griegos y romanos. A pesar de su tumultuosa historia, la civilización egipcia dejó un legado perdurable que ha fascinado al mundo durante milenios. Sus monumentos imponentes, sus jeroglíficos misteriosos y su rica cultura siguen inspirando asombro y admiración hasta el día de hoy. Curiosidades sobre los edificios de Egipto. 1. Las pirámides de Giza, en las afueras de El Cairo, Egipto, son un monumento emblemático y enigmático de la antigua civilización egipcia. Construidas hace más de 4500 años, estas majestuosas estructuras, incluida la Gran Pirámide de Keops, destacan por su precisión arquitectónica y su imponente presencia en el paisaje. Consideradas una de las 7 maravillas del mundo antiguo, las pirámides han intrigado a viajeros, arqueólogos y curiosos durante milenios, inspirando teorías y especulaciones sobre su propósito y construcción. Hoy en día, siguen siendo un testimonio perdurable de la grandeza y la ingeniería de la antigua civilización egipcia, atrayendo a visitantes de todo el mundo para maravillarse con su misteriosa belleza y su profundo legado histórico. 2. El Templo de Karnak. El Templo de Karnak, ubicado en la orilla este del río Nilo en Luxor, Egipto, es uno de los complejos religiosos más impresionantes y vastos del mundo antiguo. Construido durante más de 2 milenios por diferentes faraones egipcios, este complejo alberga una serie de templos, capillas y santuarios dedicados a varios dioses, siendo el principal el dios Amón. Sus imponentes columnas, relieves y obeliscos cuentan la historia del antiguo Egipto y dan testimonio de la grandeza de esta civilización. El Templo de Karnak es un monumento extraordinario que sigue cautivando a visitantes de todo el mundo con su majestuosidad y su legado histórico. 3. La Esfinge de Giza. La Esfinge de Giza, situada en las cercanías de las pirámides de Giza en Egipto, es una de las esculturas más enigmáticas y reconocidas del mundo antiguo. Esta colosal figura, tallada en piedra caliza, representa a un león con cabeza humana, posiblemente el faraón Keops. Con una altura de aproximadamente 20 metros y una longitud de 73 metros, la Esfinge ha sido testigo de miles de años de historia egipcia. Su rostro enigmático y su ubicación junto a las pirámides han generado numerosas teorías y leyendas a lo largo de los siglos, convirtiéndola en un símbolo perdurable de la antigua civilización egipcia y un destino imperdible para los viajeros de todo el mundo. 4. El Faro de Alejandría. El Faro de Alejandría, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, fue una imponente estructura situada en la antigua ciudad de Alejandría, en Egipto. Construido en la isla de Faros durante el siglo III a.C., este faro era una obra maestra de la arquitectura antigua, con una altura estimada de más de 100 metros. Funcionaba como una señal luminosa para guiar a los marineros en la oscuridad y era considerado uno de los faros más altos y sofisticados de su tiempo. Aunque la estructura original fue destruida hace siglos, el legado del Faro de Alejandría perdura como un símbolo de la grandeza y la innovación de la antigua civilización egipcia. 5.
El templo de Abu Simbel, situado en la orilla occidental del lago Nasser, en Egipto, es una obra maestra de la arquitectura egipcia antigua. Construido durante el reinado de Ramsés II en el siglo XIII a.C., este magnífico templo está tallado en la roca misma de la montaña y se compone de dos templos principales, el templo de Ramsés II y el templo de Nefertari, dedicados a Ra-Horaiti y Hathor respectivamente. Destacando por sus imponentes estatuas colosales que flanquean la entrada, el templo de Abu Simbel es famoso por su espectacular alineación solar que ilumina el santuario interior 2 veces al año, en febrero y octubre durante el equinoccio. Es considerado uno de los tesoros arquitectónicos más impresionantes de Egipto y una visita obligada para aquellos que buscan maravillarse con la grandeza de la antigua civilización egipcia. 6. El obelisco inacabado de Asuán, ubicado en una cantera al norte de la ciudad de Asuán, en Egipto, es un monumento arqueológico fascinante que ofrece una visión única del proceso de tallado de los antiguos obeliscos egipcios. Este obelisco, tallado en la roca de granito rojo, es notable por su tamaño impresionante, que habría rivalizado con algunos de los obeliscos más grandes del antiguo Egipto. Sin embargo, el trabajo en el obelisco se detuvo abruptamente debido a una grieta en la roca, lo que impidió su finalización y lo dejó parcialmente extraído de la cantera. Hoy en día, el obelisco inacabado ofrece una ventana al pasado, revelando los métodos y herramientas utilizados por los antiguos egipcios en la construcción de estos monumentos icónicos. Es una parada imperdible para los visitantes interesados en la historia y la arqueología del antiguo Egipto. 8. El templo de Horus en Edfu, ubicado en la ciudad de Edfu, en Egipto, es uno de los templos mejor conservados de la antigua civilización egipcia. Construido entre los siglos III y II a.C., este majestuoso templo está dedicado al dios halcón Horus y es un impresionante ejemplo de la arquitectura tolemaica. Destaca por sus altas columnas grabadas con jeroglíficos y relieves que narran mitos y rituales del antiguo Egipto. El templo de Horus en Edfu es un testimonio perdurable de la adoración religiosa y la habilidad arquitectónica de la civilización egipcia y es un destino imperdible para los amantes de la historia y la cultura antigua. 8. La ciudad de Amarna, situada en la ribera oriental del río Nilo, fue fundada por el faraón Akenatón en el siglo XIV a.C., como centro religioso y político de su revolucionario culto al dios Atón. Caracterizada por su diseño urbano singular y sus monumentos distintivos, como el Gran Templo de Atón y los palacios reales, Amarna representa un momento de transformación radical en la historia del antiguo Egipto. Aunque su existencia fue breve, la ciudad de Amarna sigue siendo un testimonio fascinante del reinado de Akenatón y su intento de instaurar una nueva religión monoteísta en Egipto. 9. El Valle de los Reyes, ubicado en la orilla occidental del río Nilo, cerca de Luxor, es un sitio arqueológico excepcionalmente rico en tesoros y en historia. Este valle fue el lugar de entierro principal de los faraones del nuevo reino de Egipto desde el siglo XVI hasta el siglo XI a.C. Aquí, los monarcas egipcios, incluidos Tutankamón y Ramsés II, fueron sepultados en tumbas excavadas en la roca, decoradas con relieves y jeroglíficos que relatan sus hazañas y rituales funerarios. El Valle de los Reyes es un testimonio asombroso del arte y la creencia religiosa del antiguo Egipto y sigue siendo un destino imprescindible para los amantes de la historia y la arqueología. 10. El templo de Hatshepsut en Deir el-Bahari, situado en la ribera occidental del río Nilo cerca de Luxor, es una obra maestra de la arquitectura egipcia antigua. Construido durante el reinado de la reina faraón Hatshepsut en el siglo XV a.C., este impresionante templo se erige contra los acantilados rocosos de la región, destacando por su diseño monumental y sus terrazas escalonadas. Dedicado a la veneración de la diosa Hathor
y al culto funerario de Hatshepsut, el templo está adornado con relieves y estatuas que narran la historia y los logros de la reina, así como escenas mitológicas y comerciales. El templo de Hatshepsut en Deir el-Bahari es un testimonio perdurable del poder y la grandeza de una de las pocas mujeres que gobernaron en el antiguo Egipto, y es un destino imperdible para los visitantes interesados en la historia y la cultura del antiguo Egipto. 11. La ciudad de Alejandría, ubicada en la costa mediterránea de Egipto, es un tesoro histórico y cultural que ha fascinado a viajeros durante siglos. Fundada por Alejandro Magno en el 331 años antes de Cristo, esta ciudad portuaria se convirtió en un importante centro cultural y comercial del mundo antiguo, siendo el hogar de la famosa Biblioteca de Alejandría, considerada como uno de los mayores depósitos de conocimiento del mundo antiguo. Además de su legado intelectual, Alejandría es conocida por su impresionante faro, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, así como por su pintoresco puerto y su encantadora cornisa que bordea el mar Mediterráneo. Hoy en día, Alejandría continúa siendo una vibrante metrópolis que combina la rica historia con la modernidad, atrayendo a visitantes con su patrimonio cultural, sus playas y su ambiente cosmopolita. 12. El Templo de Luxor, situado en la ribera oriental del río Nilo, en la ciudad de Luxor, Egipto, es un magnífico complejo religioso construido durante el Imperio Nuevo Egipcio. Inicialmente erigido por Amenhotep III y luego ampliado por faraones posteriores como Ramsés II, este templo es un testimonio de la grandeza y el poderío del antiguo Egipto. Con sus majestuosas columnatas, patios abiertos y estatuas colosales, el Templo de Luxor refleja la adoración de los antiguos egipcios hacia sus dioses y faraones. Hoy en día, este impresionante sitio arqueológico sigue siendo una maravilla para los visitantes, ofreciendo una ventana al pasado glorioso de Egipto y un lugar para reflexionar sobre su rica historia y cultura. 13. Las pirámides de Saqqara, ubicadas cerca de El Cairo, Egipto, constituyen una fascinante necrópolis que alberga algunas de las estructuras funerarias más antiguas del mundo. Este sitio, que se remonta al período del antiguo reino egipcio, es conocido por la pirámide escalonada de Djoser, la primera pirámide construida en Egipto, diseñada por el arquitecto Imhotep. Además de la pirámide de Djoser, Saqqara alberga numerosas tumbas, mastabas y complejos funerarios, que ofrecen una visión única de las prácticas funerarias y la arquitectura de la antigua civilización egipcia. Las pirámides de Saqqara son una joya arqueológica que permite a los visitantes sumergirse en la historia antigua y admirar la ingeniería y la creatividad de los antiguos egipcios. 14. El Templo de Philae, localizado en la isla de Philae, en el río Nilo, es un magnífico complejo religioso dedicado a la veneración de la diosa Isis. Construido originalmente durante la época ptolemaica y continuamente ampliado durante el período romano, este templo presenta una arquitectura impresionante y una rica ornamentación. Sus columnatas, patios y capillas ofrecen un testimonio del fervor religioso y la devoción hacia Isis durante la antigüedad egipcia. Rescatado de las aguas por un esfuerzo internacional de conservación en el siglo XX, el Templo de Philae sigue siendo un lugar de reverencia y asombro para los visitantes, que pueden maravillarse con su belleza y su conexión con la espiritualidad del antiguo Egipto. 15. El Templo de Dendera, ubicado en la ribera occidental del río Nilo en Egipto, es un impresionante complejo religioso dedicado a la diosa Hathor. Construido durante el período ptolemaico y continuamente ampliado durante la época romana, este templo destaca por su arquitectura refinada y sus relieves intrincados. Las columnas talladas, los techos decorados y las capillas dedicadas a diferentes deidades ofrecen una visión fascinante de la religión y la cultura del antiguo Egipto. El Templo de Dendera es tanto un testimonio de la riqueza espiritual del pasado egipcio como un destino de asombro y contemplación para los visitantes de hoy en día.